escuchando Migraña. Bienvenidas, bienvenidos a Migraña, el podcast en donde cada semana exploraremos las historias y acontecimientos más locos, extraños y bizarros en la historia de la música. Y como cada semana, como cada martes, que es... no nos grabamos los martes, ¿verdad? Bueno, como cada semana, martes y miércoles. De frescura. Como cada semana, yo soy Mr. Floyd y me encuentro con el Dr. Good Nose y con Fer Chocotorro. ¿Qué tranza, Valinsky? ¿Cómo les va? Qué rollo, ¿no? Aquí contento de que ya volvió Oasis. La verga. ¿Qué rollo cierto con el pollo? ¿Volvieron? Sí, hace poquito, la neta, ¿no? Mira, yo no conseguí boletos, y sí me agüité. Pero después dije, estos güeyes o se van a pelear o va a cantar Liam muy ojete. No, porque ya no se cuidó nunca. Y la verdad es que en esta que es como su pretemporada, porque todavía no es Manchester, ¿no? No es Londres, el primero fue en Cardiff. Cantó muy bien, yo creo que sí tomó sus clases, sí se está cuidando, nos están alojando en hoteles diferentes para que no haya pedos. A ver si llegan acá a Latinoamérica, ¿no? Porque tienen fechas en Argentina, tienen fechas en México y creo que en Brasil. O no, algo así, pero es hasta septiembre. Entonces, ¿quién sabe? Pues ya no falta tanto. Pero todo puede pasar, ¿no? Se pelean así de la nada, ¿no? Ya ni Markovic y Saúl Hernández, ¿no? Que estará para otro episodio. Pero sí, contento por eso. Pero también se retiró Ozzy Osbourne, ¿no? Sí. ¿En serio? También el Back to the Beginning. Se acabó Black Sabbath y Ozzy. Es que ya está muy viejo. Pues sí. Pero fíjate que... Y nunca se cuidó tampoco. Sí, también era una mamada, ¿no? Pues es que ese güey sí es como para análisis, ¿no? O sea, de su genética. Sí, sí soportó mucho, ¿no? O sea, se han muerto güeyes que sanos, teóricamente eran más sanos como Harrison, bueno, a pesar que fumaba un chingo. Bueno. Pero pues Ozzy hasta inhaló hormigas. Sí, hormigas así tal cual. Que no se metió, ¿no? Ajá, exacto. Y fíjense que, bueno, yo no compré la transmisión, pero la subieron en YouTube unas horas. Creo que ya ahorita tiraron todo. Ya. Pero pues no canta mal, O sea, creo que ya no puede estar de pie porque todo el tiempo estuvo en su el trono, ¿no? Sí. Pero no canta mal, O sea, se escuchó bien. Entonces esta vez, pues como se acababa, querían que estuvieran los originales, original, ¿no? Sí. Y sonó bien, pero sí siento que van un poquito más lentas las canciones. Le pueden dar un pandero. Pues también podría ser, pero... Para que siga ahí haciendo percusiones. No, chale, qué mal, ¿no? Sí, la edad sí, qué mal. Sí. Todos vamos para allá, si es que llegamos. Pero eso fue un resumen. Ese fue un resumen de la semana. Que no sabemos cuándo van a escuchar esto realmente, pero bueno, más o menos ubíquense. Esto es atemporal. Es atemporal, sí. Porque ya se acabó Black Sabbath, o sea, no importa cuándo lo escuchen, ya se acabó. Sí, ya fue. Sí, eso sigue seguro. No. Lo de hoy sí todavía está un poquito más. Siguen, no se han peleado hasta la fecha. Hasta ahorita, que es 9 de julio, sí va. 9, bueno, no sé, 8. Los primeros días de julio. ¿8? Sí. Y no se han peleado, ¿no? Pero también llevan 5 días también. 5 días, ajá. Yo vi fotos de eso de Oasis y como que sí abrazados, muy hermanos otra vez, ¿no? Pero quién sabe. Sí, quién sabe. Puede pasar. Matt Ferret. Ajá. Basically, come on. En fin, Ramón, ¿qué pedo? Pues así, Mr. Floyd. Así con nuestras semanas en la música. Y pues hoy traemos un episodio pues bien extenso, pero bien interesante. Está así de... Es como está comida... Rico pollo. Rico pollo. Es como comida... ¿Cómo se llama? Francesa, ¿no? Se supone que la comida francesa es muy buena. Alta cocina. Muy gourmet. Pero un episodio muy mamón, ¿vale? No se supone que la comida francesa es poquita, pero por eso como que se mamonean mucho y... ¿Ah, sí? No sé, no he ido a Francia. No, sí. Pero pues bueno, estamos listos para lo que viene en este episodio que creo que les va a gustar. Espero. Gracias por escucharnos. ¿Listos? Listos. Sí, capitán, estamos listos. También en el de La Muerte Muy Heavy hablamos de eso, ¿no? De Bob Esponja. Sí. Porque era... ¿Cuál era la relación? O sea... Que Pantera hizo una canción para un episodio de Bob Esponja. Es que, fíjense, Bob Esponja es, digamos, es recurrente, ¿no? En este podcast, porque aparece en La Muerte Más Heavy de Dimebag Darrell. Y aparece en el de Outsider Music, ¿no? Con Tiny Tim. Sí, o sea, entonces Bob Esponja
Ajá. Es parte del mundo de la música. Bien, sí, funciona muy bien. Pero ahora sí, vámonos a este episodio tan delicioso. Y entonces esto dice más o menos así: un collage enviado como regalo de cumpleaños, un escritor beat, junkie, ex convicto por asesinato, un joven músico y una máquina de los sueños fueron los ingredientes para darle vida a una de las teorías de conspiración más raras en la historia de la música. Y esto es Dream Machine, o la máquina de los sueños. A la verga. Así como de episodio de esos, no me acuerdo cómo se llamaba la serie, que viajaban en el tiempo, pero es una serie muy viejita. Doctor Who. Ajá, sí, así con esa musiquita. Entonces, me encanta todo lo que empieza con B. Bukowski, Beckett, pero sobre todo Burroughs. Pero sobre todo Burroughs. Escribía Kurt Cobain como entrada de uno de sus diarios. Cobain y Burroughs se conocieron por única vez en octubre de 1993. El escritor tenía 83 años y Cobain de 26. Moriría tan solo unos meses después de su encuentro. La historia está llena de acontecimientos espectaculares y en algunas ocasiones estos nos dejan más dudas que respuestas. Pero ninguna historia estaría completa y sería tan entretenida sin los rumores, y obviamente en la historia de la humanidad no pueden faltar las teorías de conspiración. Entonces, creo que es un tema bueno, no sé si es un tema recurrente ahora en los podcasts, pero pues ya tenemos dos teorías de conspiración con esta. O sea, ¿cuál era la primera? La de Paul. La de... Oh, sí. Paul. Y esta, no sé si hay otro, ¿no? ¿Verdad? Todo lo demás sí es como más factible. O sea, como con datos. Ajá. O sea, no chaquetas mentales. Bueno, es que ya al final hablamos de eso porque se va a hacer un desmadre. Nada más para darle sabor a la existencia. Y ya que podamos encontrar teorías de conspiración en todos los campos, como que el hombre nunca llegó a la luna, que el SIDA fue creado por una farmacéutica para apoyar a la CIA, que Hitler no murió y escapó a Latinoamérica, que la Tierra es plana, y hasta la teoría que nunca existieron los Beatles, y que el cuarteto de Liverpool en realidad estaba formado por miembros de distintas bandas que iban cambiando constantemente de acuerdo a cómo iba avanzando el tiempo. O que las palomas no existen y son agentes de la CIA. O sea, hay teorías de conspiración de todo a todo. A mitad de la década de los 40, en Nueva York se estaba gestando un movimiento literario, donde la pasión por el jazz, el rechazo a los valores estadounidenses clásicos, la libertad sexual y la dicotomía entre el amor y las ganas de vivir como las de morir significaban lo mismo y representaban la misma pasión y locura. La experimentación y el uso indiscriminado de sustancias psicotrópicas, tanto legales como ilegales, eran parte de la receta principal, y con todas estas ideas en mente se comienza a gestar la llamada generación beat. También esto está pues interesante porque pues sí, las drogas en algún punto de la historia todo era legal, o sea, te vendían heroína y morfina en las farmacias. Sí, entonces pues era como ahorita tomarse una aspirina, ¿no? Freud prescribía cocaína a sus pacientes. Ajá, también. Sí lo van regulando, ¿no? Poco a poco, pero pues sí, en su momento era como... Sí, no estoy seguro en qué momento, pero creo que hubo un momento donde el alcohol era prohibido. La ley seca, ¿no? O sea, la ley seca, pero podías comprar heroína en la farmacia. En la drugstore. Ajá, justo también. Shit, la droguería. La droguería. Sí, no ha cambiado mucho. Ahora es fentanilo y mares así. Sí, también. Sí, salen cosas nuevas, ¿no? Ajá, los beat básicamente encarnaban una actitud de protesta y rebelión contra la sociedad convencional, militarizada, capitalista y heterosexual. Porque esos güeyes eran todo menos heterosexual. No es cierto. Bueno, sí, también, la verdad es que sí. Lo ricote. Hay quienes dicen que la generación beat tuvo su génesis en 1944, cuando William Seward Burroughs, quien nació el 5 de febrero de 1914 en San Luis, Missouri, se mudó a vivir a un departamento de Nueva York con Joan Vollmer, y el matrimonio conformado por Jack Kerouac y Eddie Parker. Entre el consumo de diversas drogas, lo que se dice que creó un verdadero desastre en la vida de Burroughs fue el consumo de morfina. Entonces el güey consumía un chingo de cosas, todo lo que encontraba, pero la morfina sí le causó más adicción y más problemas. Y pues es un desmadre. Como Naked sí, Lunch, ¿no? Ajá, el almuerzo desnudo, que tiene dos grandes mentiras en el título. no almuerzan y están desnudos, pero sí. Ajá, o de Burroughs, Junkie, o
Pulp es del otro señor. Pulp es de Bukowski. Ajá, de Bukowski. Ese me está muy bueno también. Bukowski como que queda un poco en medio porque dicen que no es de los beat, pero sí. Después dicen que no. Y es un desmadre. Aquí ya realismo social, ¿no? Bueno, pero es que ahí está como. Sí, es que todavía como. Podría entrar quizás en varios, ¿no? Medio bueno, como escritor maldito, quizás. Ajá, de los como es el mismo concepto. Entonces, mi compa que se cree poeta. En todo orinado. Sí. Y con el Word hacía media cuartilla, ¿no? Cartero de Bukowski también está chida. Y también se supone que, igual que lo de Kerouac en El Camino, nada más Cartero son sus experiencias que vivió cuando trabajó en el servicio postal. Sí. Pues el Pulp es lo mismo, ¿no? Es como un alter ego, pero son como puras. Justamente. Así, solo ellos. Es como Henry Miller, ¿no? Ajá, justo. Que es como. Hablan de ellos, básicamente. Ajá. Sí, como en tercera persona. Medio autobiográfico, pero ándale, no tanto. Sí, entonces, si no han leído nada de esos güeyes y les interesa, después de escuchar este episodio, todo el desmadre, sí es algo recomendable, yo diría. Y entonces, Burroughs y Kerouac, quien es autor de la Biblia Beat llamada El Camino, rápidamente hicieron una amistad y tuvieron problemas con la ley, porque todas las buenas amistades te llevan a tener problemas con la ley. Al MP. Sí, justo ahí llegaron. Aparte del consumo de drogas, conducir exceso de velocidad y algunos problemas con sus andanzas por los bares donde disfrutaban de un frenético jazz, el verdadero problema se dio cuando presenciaron un asesinato y no dieron aviso a las autoridades. Entonces sí llegaron a un MP. Típico. En cuanto a Joan Vollmer Adams, fue primero esposa de un soldado con quien procreó una niña a la que llamaron Julie Adams. Joan aprovechó que su esposo se marchó a la guerra y empezó a utilizar benzedrina, un tipo de anfetamina que en ese momento se vendía libremente. Cuando su esposo volvió de la guerra, encontró una mujer totalmente diferente y adicta a las drogas. En menos de 3 meses se divorció de ella. Entonces, pues creo que era como algo usual, más o menos, no sé. De la época. Ajá, aparte pues estaban todavía o sea, creo que todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, estaba apenas terminando, porque nuestra historia empieza en el 44 aproximadamente. Creo que todos los cambios sociales, todo ese desmadre, pues también no sé exactamente cómo se vivía. No creo que haya estado muy bien económicamente el país y pues muchos desmadres que llevan como a la gente a caer como en vicios y en depresión y cosas así. Sí, eran los jóvenes, ¿no? Aparte, justamente. Los que iban a liderar el futuro, pero ¿en qué condiciones? Sí, justamente. Y es como una cuestión generacional, ¿no? Del contexto histórico, que por eso como que se hacen estos movimientos contraculturales. Sí, justo, exacto. Entonces, pues se divorció de esta señora. No pasó mucho tiempo antes de que Joan y Burroughs se mudaran juntos y se casaran, aún y cuando él era abiertamente homosexual. Pero dijo, pues, bueno, puedo tener una familia. quiero ser papá. Ajá, ¿Con la hija? O sea, ¿tuvo una hijastra? Ajá, sí. Su unión aceleró el descenso de ambos al mundo de las adicciones, porque pues, ¿qué más puedes esperar, no? O sea, entre las idas al inframundo por parte de la pareja, su vida se encontraba fuera de control. Joan fue internada en un hospital de psiquiatría y Burroughs fue arrestado por falsificar recetas para comprar estupefacientes. Se me todo lo típico, ¿no? Ajá, sí. Y pues justo como se vendían en las farmacias, pues nada más era como hago mi recetita y ya. Porque hasta eso vendían en las farmacias, pero sí necesitabas una prescripción. Es como si ahorita quisieras comprar Ribotril o madres así, pues igual necesitas una prescripción médica para comprar estupefacientes, de los cuales algunos los vendía y otros eran para consumo propio. Ambos pudieron salir más o menos bien librados de todos sus problemas y decidieron mudarse a Texas, donde tenían la idea de iniciar de nuevo. Y establecidos como una familia tejana, llegó al mundo William S. Burroughs Jr., su primer hijo. Esto no arregló las cosas como normalmente se pensaría. Sí, vamos a tener un hijo para arruinar nuestro matrimonio. Ajá. Sí, fue bueno, yo soy gay, pero quizás un hijo lo arregle todo. O sea, ¿qué podría salir mal? Sus problemas con la ley y con el consumo de drogas siguieron y fue ahí donde decidieron que era momento de fugarse a México. Obviamente, ¿quién no se iba a querer mudar a México? Sí, México en realidad es el sueño americano.
y no siempre en el buen sentido. Aunque ahorita también no sigue siendo el sueño americano para gentrificar. Pues sí, entonces, la protesta que hubo recientemente. Ajá, también. Entonces, pues muchos ciudadanos, no solo de Estados Unidos, de otras partes del mundo que pueden trabajar en línea y que siguen ganando en dólares o en euros o cualquier moneda que cueste más que peso, pues es un paraíso para ellos, ¿no? Porque viven en lugares chidos y pues les va muy bien. Pero por ejemplo a ellos les funcionaba porque escribían, ¿no? O sea, nada más mandaban por correo pues es que en este momento todavía no. Ese güey sí escribía, pero todavía no era escritor. ¿No? ¿Y entonces qué hacía acá? O sea, porque vivía nada más. Estaban huyendo de la ley, ¿no? Huían de la policía, pero aparte ese güey es de una familia burguesa. Su abuelo inventó. Su abuelo inventó la calculadora o algo así. Ajá, entonces. Nepo baby. Ajá, era un Nepo baby de los 40. O sea, podía hacer lo que él quisiera, básicamente. Sí. O sea, no era un güey que sufría. Por eso el güey todo le valía tanta madre. Decía, pues vendo drogas. Y pues igual su business era como: hago recetas, saco drogas, revendo. Su dinerito, o sea. Ajá, era un dealer también, o sea, era una ficha a este cabrón. Y citando a Burroughs: era una ciudad de 1 millón de habitantes con aire claro, brillante y un cielo de ese tono especial de azul que también combina con los buitres, la sangre y la arena. El puro amenazador y despiadado azul mexicano. Así fue como Burroughs describió a la Ciudad de México, a la que llegó en el otoño de 1949, acompañado por Joan y sus 2 hijos, William y Julie. Se instalaron en el departamento 210 de la calle Orizaba, hoy demolido, en la colonia Roma. Llegó a vivir a la colonia Roma. Creo que en ese momento todavía no era la colonia Roma. O sea, era un barrio, digamos. O sea, no... Sí, no era lo de ahorita. Ajá, no estaba gentrificado. Ajá. Pero de alguna manera, según yo, la colonia Roma sí está como relativamente cerca del centro y así, ¿no? Sí, o sea, siempre es una muy buena ubicación. Ajá, justo. Entonces, el primer gentrificador, wow. Sí, de los primeros. Ese güey todos los vi porque como la droga estaba más barata aquí, les gustaba un chingo y les gustaban las playas. Ay, sí. Entonces todos los beats llegaban acá. Como aparte escondido y así. Ajá, ay, justamente. O sea, después de que esos güeyes vienen, escriben las batallas en el desierto, ¿no? Sí. Nada más escribíamos en la Roma, pero nos fuimos porque vivieron esos culeros. Sí, justamente. Y ahí me enamoré de Mariana. Sí. Para 1949, Burroughs tenía 35 años y en ese punto de su vida aún no había escrito gran cosa, que es lo que decíamos. Pero fue en la Ciudad de México donde despertó su vena creativa. Eso me recuerda también esa cita de Almuerzo al Desnudo, donde dice eso de que esta tierra estaba mala, no eran los colonos, no eran los nativos, esta tierra estaba mala. Justamente. Sí, yo creo que hablaba de México. Sí. Bueno, después de aquí anduvo por lugares de Asia y creo que África, no sé, creo que bueno, por aquí viene. Ese güey vivía nada más. Sí, porque vibraba alto. En México despertó su vena creativa, lo cual estuvo acompañada de la heroína, con la cual se encontró en el Distrito Federal a muy bajo costo y junto con ella conoció los burdeles a los que William clasificó y calificó como fabulosos. Les puso su reseña en Google Maps. Aquí vine y... ¿Qué estrellas? ¿Qué estrellas Michelin? No. Estrellas Burroughs. Bueno, jeringas. Jeringas Burroughs. Justamente. Para la generación Beat, México siempre fue un paraíso para explorar e inspirarse. Kerouac llegó a México donde por temporada se unía a él y a Burroughs, junto con Allen Ginsberg y Lewis Marker, quien era amante de Burroughs. Se reunían en la Plaza Luis Cabrera, donde divagaban y consumían una buena cantidad de las diferentes drogas que se podían encontrar en la metrópoli mexicana. Frecuentaban bares como el Bounty Bar, ahí pasaban las noches y ahí fue donde Burroughs escribió parte del Almuerzo Desnudo. Justamente. Este tugurio se ubicaba cerca del cruce entre Álvaro Obregón y Avenida Insurgentes. A lo mejor estaba encuerado cuando lo escribió. Puede ser. Durante su estancia en México, Burroughs se dedicó a escribir, pero también a aprender español en el Mexico City College, donde conoció a un joven llamado John Healy, un becario estadounidense que vivía en un departamento en la calle de Monterrey, número 122, y pues como parte estudiaba Burroughs español, también lo conoció, entonces todo estaba destinado a que sucediera. Sí, de alguna manera.
El 6 de septiembre de 1951, John Healy organizó una fiesta en su departamento a la cual asistió Burroughs y Joan. Tras algunas horas de escuchar jazz, beber ginebra y tequila, así como es casi seguro que después de haber consumido algunas drogas, William, quien portaba una pistola Star calibre .380, tuvo la fantástica idea y quiso mostrar qué tan buen tirador era. Lewis Marker narró el diálogo que hubo entre Burroughs y su esposa de la siguiente manera. Escucha, Joan, ¿recuerdas a Guillermo Tell? Claro, la leyenda suiza que inspiró William Tell. William Tell, exacto, ¿te animas? Nunca he fallado. No sé si sí lo había hecho alguna vez o no, pero él nunca había fallado. Es que cuando lo dices con seguridad, ajá, ya, eso es todo. Así es, no sabes lo que hace. Así. O culo. Culo se no. Sí. No, pues arre. Si nunca he fallado, soy muy cabrón. Joan bebió lo que le quedaba del trago y se preparó para la gran hazaña. Burroughs llenó un vaso de ginebra y lo colocó sutilmente sobre la cabeza de su esposa. Vamos, hazlo, dispara. Allá vamos, exclamó William. Burroughs disparó y como era de esperarse, falló. Excelente. No, la bala se instaló en la sien de su esposa. No. Es que les digo, este güey estaba muy pinche loco. Está muy loquito. Joan cayó al suelo y la sangre comenzó a fluir por el piso. Rápidamente llamaron a una ambulancia. Los paramédicos no tardaron y llegaron al lugar. Joan aún se encontraba con vida, pero falleció mientras era trasladada a la Cruz Roja de Polanco. Unos días después del incidente, un reportero del periódico La Prensa tuvo la oportunidad de entrevistar a un ciudadano americano que le había disparado a su esposa, citando: Mi esposa había tomado algunas copas. Yo saqué la pistola para mostrarla a mis amigos. La pistola se resbaló y cayó golpeándose con una mesa y esto la descargó. Todo fue puramente accidental. Eso fue lo que dijo William Burroughs en su declaración a la Pues prensa. ya, ¿qué vas a decir? Así, no, es que estaba bien pedo y le disparé. Y fallé. ¿Se disparó sola? Estas fueron de las pocas declaraciones que dio Burroughs después de que le disparó a Joan Vollmer. A Burroughs se le acusó de homicidio culposo y fue llevado al Palacio Negro de Lecumberri. Otro. Todos los caminos llevan al Palacio Negro de Lecumberri. Si fuiste una celebridad en los 40s, no sé, hasta los 80s más o menos, y no estuviste en Lecumberri, no tuviste no tienes sello. No tuviste infancia. Fue declarado culpable y tras haber cumplido solo 31 días de condena en prisión salió libre. No mames, este cabrón 31 días y Juan Gabriel año y medio. Que no hizo nada. No mames. Y es por matar a su esposa. Sí, qué pedo. O sea, la justicia funciona. Ajá, esto pudo suceder porque es México y porque el abogado conocido como el abogado de los tramposos, quien se llamaba Bernabé Jurado, obtuvo un amparo donde demostraba que lo ocurrido había sido un accidente. Porque sabemos que los accidentes ocurren, señores. Pasa. Pasa. Sí, a veces estás en una peda y tu esposa simplemente se dispara sola. Sí, le cae un cuchillo en su estómago. Pasan cosas. Para el próximo episodio. Sí. A Burroughs se le acusó de homicidio culposo. Perdón. A mediados de 1952, William Burroughs abandonó México. Pasó un rato vagando por América del Sur y después partió a Marruecos, donde escribió Jones. La tumba de Joan se encuentra en el Panteón Americano de la Ciudad de México. Hay que ir, ¿no? Estaría chido ir a ver esa tumba. Exploración urbana. Ajá. Ahora, como todos sabemos, bueno, ese es como un contexto quizás muy grande de William Burroughs, pero creo que era importante saber de dónde viene este señor y conocer a esta fichita. Ajá, sí, porque bueno, aparte de esto, pues hizo más cosas turbias e interesantes, pero eso será otra historia. Ahora, como todos sabemos, Kurt Cobain fue el guitarrista y vocalista de Nirvana, banda que llegó a su esplendor a principios de los 90s. Y Kurt, quien pasó a ser parte del Club de los 27 el 5 de abril de 1994 tras haberse disparado con una escopeta y así causar su propia muerte. La causa oficial de la muerte que el Departamento de Policía de Washington declaró fue a causa de una herida autoinfligida, o sea, suicidio. Pero para algunos, la muerte de un héroe y la voz de toda una generación no podía morir de una forma tan simple y vana. Así que no tardó mucho en que empezaran a correr las teorías de conspiración. Más teorías, todo está lleno de teorías. La más sonada, sin lugar a dudas, es que se trató de un asesinato en donde todo apuntaba como autor intelectual a su ahora viuda Courtney Love
Y estas teorías cobraron aún más fuerza cuando Tom Grant, investigador privado contratado por Love para buscar a su esposo, publicó en 1995 en su sitio web un memorándum del Departamento de Policía de Seattle en el que acusaba a Courtney de estar involucrada en la muerte de su esposo y que la policía había formado parte del encubrimiento. Es que tiene sentido que hayan como muchas teorías porque también estuvo medio misterioso, ¿no? Sí, estuvo cómo ocurrieron los un hechos. poquito raro. Aquí también vamos a recorrer un poquito de ese camino de qué pasó un poco en los últimos días de Kurt Cobain y un poquito también después. Hubo documentales y muchas personas que seguían diciendo que no se suicidó y pues aquí viene la información. Pero antes de esto regresemos un poco a 1994, a los últimos días de marzo. Después de que Kurt se fugara del Exodus Recovery Center ubicado en Marina del Rey, condado de Los Ángeles, California, donde permaneció muy poco tiempo, pues escapó después de escalar la cerca trasera. O sea, este güey sí llegó así de, sí me voy a rehabilitar, así, ya me aburrí. Así como Jaime Duende de, me voy a alcoholizar, ya me aburrí, me voy a drogar. Y se brincó y se fue, güey. Es un clásico. Y básicamente ahí fue donde se pierde, o sea, sí tuvo contacto después con otras personas, pero pues también era un poquito difícil localizar a una persona, porque tenías que llamarle o a su casa o a su trabajo, y si el güey no estaba ahí, pues no era como ahorita de, pues le mando un mensaje o le marco en algún momento, tiene que contestar, ¿no? Ajá. Entonces, o a los güeyes que tienen iPhone y que comparten como su ubicación y todo el tiempo puedes ver dónde están, pues en ese momento, si no era un teléfono que estaba pegado a una pared, no había manera de encontrarlo, ¿no? O sea, se fugó del anexo y ya nadie supo nada. Ajá, justamente. Entonces escapó este güey. Al encontrarse con estatus de persona desaparecida, Courtney Love contrató a Tom Grant, un investigador privado, para localizar a su esposo. Grant, después de algunos días, encontró a Cobain en Seattle el 3 de abril y trató de convencerlo de que dejara Seattle para ir a Los Ángeles y terminar su rehabilitación, pero Cobain se negó. Y apenas 2 días después, el 5 de abril, Cobain fue a su casa ubicada en el 171 Lake Washington Boulevard, donde se dirigió al cuarto que se encuentra sobre el garage, colocó un taburete para bloquear la puerta y se encerró para comenzar a escribir su despedida. Tomó algunos versos de Neil Young, It's better to burn out than fade away, que es mejor quemarse que desvanecerse. Cobain sacó entonces de una caja de tabaco Tom Moore, así como nuestra loncherita de Paw Patrol. Ese güey tenía una así. Su loncherita de Paw Patrol. Moore, madre, ¿por qué me pierdo tan horrible? No hay que venir pedos, ¿no? Caja de tabaco Tumor, de la cual sacó su botiquín de drogas, ingirió una gran cantidad de Valium y se inyectó heroína. Había bebido cerveza y fumado cigarrillos. Después sacó de su cartera su licencia de conducir, o sea, como que acomodó todo para que cuando lo encontraran dijeran, es este güey. O sea, ya sabemos quién es, ¿no? Cosa que también empieza a sonar raro. No sé si en el momento ¿lo pensó? Ajá, o sea, no sé si alguien que piensa suicidarse diga, bueno, voy a dejar todo tan acomodado para que sepan que soy yo. No tengo idea. Y también de la carta de suicidio dicen que de repente como que, bueno, la letra luego se ve diferente, ¿no? Y aparte también, se me hace bien raro, hoy en día puedes comprar una playera con la nota de suicidio de Kurt Cobain. ¿Qué pasa? No, a veces no de eso. Su licencia de conducir para que pudiera ser identificado. Se recostó en el piso, apoyó sobre su pecho la escopeta Remington calibre 20 con el cañón apuntando directamente a su barbilla y con el pulgar jaló el gatillo. Un disparo certero. Era el 5 de abril de 1994. Cosas extrañas, ahorita vamos a llegar a lo que decía el doctor. No fue hasta 3 días después, el 8 de abril, que su cadáver fuera descubierto por Gary Smith, un electricista que había sido contratado para colocar unas luces de seguridad en la propiedad. Pues sí, igual casi por coincidencia lo encontraron porque el güey igual, pues bueno, ya se había matado, pero nadie sabía dónde estaba. Sí. Entonces fue como, yo vengo a trabajar. Un cadáver. Y dice, güey, en todos los noticieros a nivel nacional y mundial, no, pues yo estaba poniendo unas luces y vi un cuerpo. Y vi unas patitas. Ajá, y cabello rubio y pues le hablé a la policía. Pues, era tan guapo. Pues se supone que quedó completamente desfigurado porque pues cierto, una escopeta. No. Pero
Qué bueno que no, bueno, sí, qué bueno que no había como tanto acceso a cámaras tan fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, de Valentín Elizalde hay chingo de fotos de la autopsia, de cuando le dispararon a Salvador Cabañas en el Bar también había fotos. Sí, ya es muy fácil, ¿no? Cualquier güey en la morgue se toma fotos con... O sea, yo supongo que sí hay fotos, pero pues como oficiales, ¿no? De la autopsia. O sea, sí, pero no al público. No llegan al público. Ajá, justamente. Qué bueno, ¿no? La neta. Sí. O sea, por dignidad, ¿no? Sí, también. Sí. En sus últimos días, Cobain buscó a su amigo Carlson, a quien le dijo que alguien había tratado de entrar a su casa en Seattle y le pidió que comprara un arma, algo que ya había hecho en otras ocasiones. El 30 de marzo, Kurt y Carlson entraron a Stan's Gun Shop para comprar una escopeta Remington calibre 20 y una caja de municiones. Pagaron unos $300. O sea, más o menos la vida de una persona costaría $300 de esa época. No sé cuánto es en dinero actual, pero creo que no es tan caro, ¿no? Y aparte, bueno, en Estados Unidos sabemos que la venta de armas pues las venden hasta en Walmart, ¿no? Sí, están en Walmart. Entonces es como muy fácil obtenerlas. Sí, pasillo de regreso a clase, sí es el de armas. Sí, justamente. De hecho, yo estaba diseñando una mochila que tuviera como una placa de como las que usan los chalecos antibalas. Sí, para que cuando hubiera tiroteos, los chavitos se pudieran cubrir con esa madre. Qué feo. Porque al parecer es una práctica muy usual. O sea, hay casos que salen, sí, desafortunadamente. Hay casos que sí salen como mediáticamente de matanzas, pero a lo mejor hay unos que no, o sea, que solo se queda como... Es que creo que se hace noticia cuando sí el número fue muy alto o cuando fue muy violento. Pero si no, nada más, o sea, es como el pan de cada día, digamos. Sí, entonces, qué culero, pero así es. Ahí el pedo no es no tener primaria, ¿no? O sea, el pedo es acabar la primaria. ¿No? Sí, el pasillo de regreso a clase. No. Se suponía que Kurt viajaría a Los Ángeles para su tratamiento de rehabilitación. Carlson se ofreció a guardarle el arma hasta que regresara, pero Kurt insistió en quedársela. Y pues ya sabemos el desenlace. La madre de Cobain, Wendy O'Connor, presentó un reporte de persona desaparecida el 4 de abril, un día antes de que se quitara la vida a su hijo. Según la revista Rolling Stone, la policía cree que durante los 2 días anteriores a su muerte, Cobain anduvo vagando por la ciudad sin un propósito claro. Algunos vecinos lo vieron en algún parque con un aspecto de enfermo. Eso sí, hay fotos de su última gira. Ajá. Sí, se ve muy jodido. Sí, ya tenía problemas, ¿no? De salud en el estómago o algo así. Sí, también. Se supone que por eso empezó a consumir heroína, pero pues se le hizo adicción. Para mitigar el dolor. Para el dolor, pero pues todo tiene como una consecuencia. Esa sí era heroína medicinal. Más o menos. Esta es una parte de la investigación que se hizo a partir del 8 de abril, que fue cuando el mundo conoció la noticia y se empezaron a atar los cabos de que había sucedido semanas antes del fatal desenlace. Pero bien, Tom Grant es el que da pauta más concreta a las conspiraciones sobre la muerte de Kurt y que estas comenzaran a crecer rápidamente. Los fans se mostraban escépticos sobre la causa oficial del deceso, pero cuando Grant, la persona que estuvo dentro de la investigación, dice que él cree que fue asesinado y no un suicidio, es donde todo estalla. Para empezar, se publican 2 libros, incluido uno que fue escrito por el padre de Courtney Love y un documental creado por Nick Bromfield llamado Kurt and Courtney, donde se expresa abiertamente dudas sobre el suicidio y acusa a Love de matar a su esposo. También el papá de Courtney Love, en ese mismo documental, dice que él cree que ella lo mandó a matar. O sea, su hater, ¿no? Mi familia, mi hater. Sí. A veces tu familia paga tu brillo. Sí, no mames. Ajá. ¿Y por qué decía eso el señor? O sea, ¿por qué? Pues porque yo creo que también quería un poco de fama. Ok, o sea, nada más porque hablar es gratis, ¿no? Ajá, sí, y escribió un libro donde está su teoría y todo eso. Yo creo que quería también un poco de fama porque pues estamos hablando de el güey más famoso en la primera mitad de la década de los 90, que tuvo mal final. Y era su nuero. Entonces, pues, así como tratando de... Pues sí, de ganar fama, ¿no? Y de dinero también, porque yo supongo que el libro también se vendió bastante, ¿no? Pero quemando a tu hija, pues también. Pero es que la Courtney sí era culerilla. Sí, ¿verdad? Ajá. Estaba loca, ¿no? Sí, también estaba loca. La tóxica. La tóxica. Sí, justamente.
Pero pues bueno, en el 98 se publica el libro ¿Quién mató a Kurt Cobain?, escrito por Ian Halpern y Max Wallace, el cual propone una teoría similar a la de Grant. 6 años después de eso, los mismos autores presentan una secuela, Love and Death, The Murder of Kurt Cobain, basada en 30 horas de llamadas telefónicas que Grant grabó con Courtney Love y su abogada Rosemary Carroll. Después, en 2015, sale a la luz Soaked in Bleach, documental realizado por Benjamin Statler, donde nuevamente se habla sobre una conspiración que termina con el homicidio del músico. Pero todas estas teorías no solo son creadas al azar o porque no se puede aceptar la muerte de un ídolo. De alguna manera, según la investigación, hay algunas irregularidades. Por ejemplo, una de las primeras contradicciones encontradas fue la posición y carencia de huellas en el arma y las incongruencias en la letra de la carta póstuma del cantante dirigida a su hija y a sus fans, que es lo que decía hace un ratito el Dr. Goodnose. El arma no tenía huellas o no tenía las suficientes huellas digitales de que la hubiera manipulado para dispararse. También había, creo que eso está en otro documental, no me acuerdo, o en alguno de los que mencioné, donde hablan de que el cuerpo tenía 2 disparos, tenía uno en la cabeza y tenía uno en la espalda. Ah, qué pedo, ¿no? Ajá. O sea, te disparas en la espalda, ya no te disparas en la cabeza, ¿no? O sea, sí, pues, no, por el dolor o lo que sea. Y aparte, ¿cómo te disparas con una escopeta en la espalda? También desde ahí ya está cabrón. O te disparas en la cabeza y luego, bueno, también en la espalda porque no me morí. Si no me morí bien, me disparan en la espalda. Entonces, justamente, pues, todas las pinches teorías empezaron por las discrepancias, ¿no? Justamente. Si pueden comprar la playera que dicen, sí se ve la letra diferente. O bueno, está en internet, pueden buscar como la carta y te aparece la imagen y sí se ven letras diferentes. También eso lo podían de repente atribuir a que el güey estaba drogado. Justamente. O sea, que cuando empezó a escribir, todavía no le tronaba chido la droga. Y después, Pero lo que tengo entendido es que como la heroína va directa al torrente, en cuanto entra, pues hace efecto. O sea, no es como otras drogas que hay que esperar a que se procesen en el organismo, ¿no? Que te truene la tacha un ratito. Justamente. Por otro lado, el informe toxicológico demostró que el nivel de heroína en la sangre de Cobain era de 1.52 miligramos por litro, haciendo que el mismo detective contratado por Love añadiera que una dosis de esa magnitud haría imposible disparar un arma debido al grado de intoxicación del organismo. Entonces también tenía muchísima droga como para que estuviera con la fuerza o con la habilidad de dispararse y disparar. Y aparte de todo, de haber arreglado como todo el lugar y poner su licencia. Todo tan metódico, ¿no? Tan su INE, su acta de nacimiento. Sí, la factura del carro y así. Sí, no. ¿Qué pedo? No. Empieza a haber ahí discrepancias. En el documental Kurt and Courtney, el Dutch Hope, vocalista de Mentors, que era una banda así de mucho punk, aseguró que Courtney le había ofrecido $50,000 por asesinar a Kurt. Días después de que se estrenó el documental, su confesión lo llevó a la tumba. El cadáver del Dutch, o sea, del duque, fue encontrado sobre las vías del tren. Eso alimenta la teoría. Eso alimenta todavía más las teorías. Entonces, no lo sabemos. Los rumores incrementaron cuando el padrastro de Love dijera en una entrevista: espero que no me maten por esto, pero estoy convencido de que Courtney tuvo algo que ver con la muerte de Kurt. Señor, ¿no? Ya siéntese, señor. Sí, también. Quizás estos sean los detalles más importantes que parecen apoyar la teoría, a pesar de que la policía asegura de que no hay una sola prueba de que fuera un homicidio y todo apunta a un suicidio. Es el hecho de que Cobain había consumido una dosis muy alta de droga y supuestamente eso haría que estuviera demasiado débil e inconsciente como para levantar el arma y disparar, lo que pues a todos nos hace dudar demasiado. Otra de las teorías era que Cobain había fallecido cuando estaba realizando algún tipo de juego sexual peligroso con su esposa y nada mejor que para alcanzar el éxtasis que un rifle cargado. Entonces también hubo gente que dijo, pues estaban cogiendo y por eso. Pues sí, o sea, tenían un arma y le disparó. Sí, en vez de venirse se fue. Se fue y se vino al mismo tiempo. El primer contacto con el autor del almuerzo desnudo había sido en una biblioteca pública de Aberdeen, ciudad natal de Kurt, cuando este era un adolescente marcado por la separación de sus padres, la mala relación con su madre y la desolación de su propia
incomunicación. Porque también según decían que era un güey como muy introvertido y que siempre había tenido como problemas. Era como buleado, creo, por los güeyes en la escuela. Sí, era muy hace poco vi que, o sea, él no era gay, pero, o sea, decía ser gay como para que lo dejaran en paz o algo así en la escuela. Sí. Entonces también sufrió un poquito. Grafiteó una camioneta diciendo que Dios es gay. Sí, y lo metieron a la cárcel. Bueno, sí, como lo separo, solo como detención de unas horas y ya te vas. Ya. Sin lugar a dudas, William representaba casi un héroe para Kurt y deseaba en conocerlo. Así que su primer contacto con el escritor fue pedirle que interpretara a Jesús en el video Hershey Box, pero esta invitación fue declinada por William. Tras unos meses se pudieron conocer. El encuentro fue en Lawrence, Kansas, en la casa del viejo Yonkie, donde vivía tranquilamente a base de dosis diarias de amor de su gato y metadona. Porque pues el güey como pues era muy adicto a la heroína y a la morfina. La metadona se supone que es igual como una droga que te hace dejar de consumir. Es como el tratamiento, ¿no? Para rehabilitación de heroína. A Burroughs no le gustaba la música de Nirvana, le gustaba el blues. Lead Billy, Billie Holiday, sin embargo, Cobain idolatraba al maestro de la periferia, al escritor, al pintor, al amante de las armas, las drogas, al padrino del punk y sobre todo al hombre rebelde. Era octubre de 1993 cuando el viejo gurú de la contracultura y el joven músico se encontraron. Kurt llegó a la puerta acompañado de su manager Alex y un disco de Lil Billy, un viejo cantante de blues que había descubierto gracias a una entrevista del escritor y del cual tomó Where Did You Sleep Last Night, que apareció más célebremente en el Unplugged. Rolota. Sí, está muy chido. El escritor recibió a Cobain por la mañana, acompañado por su gato y sus publicaciones sobre armas, supervivencia y artes marciales. En el encuentro, Cobain, Burroughs, nadie bebió, fumó o se drogó. Pero la teoría que une a William Burroughs con Kurt Cobain es la siguiente. Creo que ya ahí vamos a entrar más a... Cobain había estado lidiando con los demonios de la fama, los problemas mentales y, por supuesto, al igual que su héroe, con las drogas y en especial con la heroína. Burroughs había adquirido hacia el final de su vida una máquina del sueño, o sea, un Dream Machine, un artefacto de control mental que se cree pudo haber mostrado a Cobain en su visita. El Dream Machine es una máquina que se dice podría ayudarte a controlar el estrés, el insomnio, ayudaba a relajarte, a la creatividad, concentración y meditación. El Dream Machine fue inventada por Ian Somerville y Byron Gissing. Byron Gissing es más conocido por su descubrimiento en la técnica cut up o técnica de recortes. Compartió su descubrimiento con su amigo William Burroughs en París en 1958, donde ambos vivieron. Gissing le dijo a Burroughs que la escritura estaba 50 años atrasada con respecto a la pintura. Burroughs luego utilizó la técnica de recorte en sus escritos. Este experimento terminó con la obra Interson y cambió dramáticamente el panorama de la literatura norteamericana. En cuanto a Somerville, era un técnico en electrónica y programador de computadoras. Se le conoce principalmente por su asociación con William Burroughs y el círculo Beat. Entonces, estos dos güeyes eran amigos y pues uno era como experto en electrónica y el otro güey pues hacía cosas de drogas. Experto en los sueños. Ajá. Gissing también colaboraron en 1961 en el desarrollo del Dream Machine o fonógrafo impulsado estroboscópico, descrito como el primer objeto de arte que se ve con los ojos cerrados y destinado a afectar el cerebro del espectador. Dream Machine es un dispositivo de parpadeo estroboscópico que produce un estímulo visual. Fue creado después de que leyeron un libro titulado El cerebro viviente. La máquina de los sueños consiste en un cilindro con aberturas cortadas en los lados. El cilindro es colocado en una plataforma que gira a 78 o a 45 revoluciones por minuto. Se coloca una bombilla en el centro del cilindro y la velocidad del giro permite que la luz salga a través de las aperturas con una frecuencia constante de entre 8 y 13 pulsos por segundo. Este rango de frecuencia corresponde a las ondas alfa, que son oscilaciones eléctricas que normalmente están presentadas en el cerebro humano cuando uno está relajado. Sí hacían cosas medio extrañas, pero sí tenían como... Eso ya es como, ¿cómo podemos drogarnos sin drogas? Sin drogarnos, justamente. Ya estaban en ese punto. La utilización de esta madre se supone que era así. La máquina de sueños debe de ser vista con los ojos cerrados, ya que la luz parpadeante estimula el nervio óptico y altera las oscilaciones eléctricas del cerebro.
El espectador experimenta visiones de patrones de colores cuyo brillo es incrementado detrás de sus párpados cerrados. Los patrones se convierten en formas y símbolos que giran alrededor hasta que el espectador se siente rodeado de colores. Se dice que el ver una máquina de sueños le permite a uno entrar a una alucinación hipnagógica. A veces esta experiencia puede ser bastante intensa, pero para salir de la misma basta con abrir los ojos. Entonces sí, Wow. básicamente era drogarse sin drogarse. Y sí, era una obra de arte que tenías que ver con los ojos cerrados. Es como, bueno, es que yo nomás lo vi creo que en un episodio de La Rosa de Guadalupe. Pero esos que eran como audios, o sea, eran Las MP3. drogas auditivas. Ajá, sí, las drogas auditivas. Y que según así, marihuana.mp3. Digo, algo así, ¿no? No será una mamada de ese Puede estilo. ser, ajá. Y que se ponen los audífonos y se vendan los ojos y ¡oh, sí! Ah, sí, Esto según. está buenísimo. Sí, qué pedo, ¿no? Pero eso no existe. No, pues no. Bueno, a lo mejor el escritor y guionista de ese episodio conocía... Era muy fan del beat y de Ajá. William Me Burroughs. supo. No mames. En efecto, es Sí, cine, sí, ¿no? claro. Sí. Rafa, ¿cómo va a ser un mal guión? O sea, Y sí, pues ya cuando te sentías muy apendejado abrías los ojos, ya. y ya, Mal se viaje. cancelaba. Ajá. Oh, bien, Volvemos a la normalidad. Una máquina de sueños puede ser peligrosa para gente con epilepsia, que tiene fotosensibilidad u otros desórdenes nerviosos. Se ha estimado que una de cada 10,000 personas experimenta un ataque al probar el dispositivo y en niños se presentaría el doble de casos. Como el episodio de Pokémon, ¿no? Que hizo que muchos sí, niños sí. en Japón se convulsionaran por tener luces estroboscópicas. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no sabía. Eso pasó. Y luego como que cortaron ese clip, ¿no? En Ajá. el resto del mundo. Ajá. No sabía. Entonces también por eso hay películas y series que empiezan con Ajá. esa leyenda de tiene luces parpadeantes, puede causar Sí, para que problemas. estés ahí atento, ¿no? Por personas con epilepsia son propensas a eso con las luces. Bueno, pero pues ¿quién probaría esa madre con un niño, no? Pero bueno, Pero ya. el niño sí Sí, deja de llorar. A ver, cierra los ojos. Vamos a jugar un juego. y el niño se presentaría el doble de casos. El uso de una máquina de sueños puede ser adictivo y se recomienda usar el dispositivo con moderación, como cualquier droga. ¿A poco sí? Todo con medida. Esta máquina te lleva a un estado de trance y el problema se dice que es el abuso, ya que su uso frecuente podría crear locura y tendencias psicóticas o llegar al suicidio. Entonces sabemos que nuestros dos personajes de este episodio eran propensos a las adicciones. Ahora bien, el Dream Machine de Kurt no era como el de William. Ese güey usaba un Dream Machine portátil. Sí, en serio. Esta constaba de unos lentes oscuros que en la parte de adentro tenían LED de color rojo que parpadeaban. Esto estaba acompañado de unos audífonos que se encontraban conectados a una especie de Walkman que básicamente... Como el sí- Virtual Boy, ¿no? De Nintendo. Ajá, sí. O sea que básicamente si hay personas que no saben qué es un Walkman, pues es como un iPod, pero para cassettes. Y Un ya. iPod vintage. Un iPod. O bueno, un Spotify con que necesitabas tú cargar tu propia música también aparte. Y este tenía un control para seleccionar alguno de los 6 modos que básicamente era para que te pudieras relajar, que te ayudara para el estrés, que te ayudara a dormir y madres así. Para la creatividad, para la chamba. Ujú. Sí, según te podía ser como más productivo también esa madre. Cuando los más fieles seguidores de Nirvana se enteraron del uso de esta máquina, comenzó a correr la teoría y se culpó abiertamente a William Burroughs por el suicidio de Kurt. Entonces, como esta madre, es que pues Burroughs era como muy pionero en muchas cosas. Ese güey conocía pues a los creadores de Dream Machine. Entonces suponen que cuando Kurt lo visita, este güey le dice, no mames, tengo esta nueva droga que no es droga. Vamos a drogarnos sin drogarnos. Y entonces le muestra cómo funciona, a este güey le gusta y después como él no podía traer, bueno, pues sí, cargar su cilindro y todo este pedo y siempre estar en un cuarto, pues consigue una portátil y empieza a usarlo. Y entonces se supone que sus problemas de drogas y Todo se le después juntó. ajá, la depresión y su adicción a todo y la adicción ahora a esta nueva droga, pues terminaron en que él se suicidara. O sea, fue otro clavo más al ataúd. Ajá. O sea, Y de hecho, pero, o sea, sí es teoría de que quizás Burroughs se la mostró y lo que sea, pero sí hay fotos, sí hay una entrevista donde Kurt Cobain les muestra que es una máquina del sueño y cómo funciona, y les muestra sus lentecitos y cómo se ponen y todo el No pedo. manches. O sea, eso sí existe, ajá. O sea, Tutorial. eso sí no es mero chisme de que había una así. De hecho, hasta su Walkman era como amarillo, me parece. Y sí tiene como un control y todo. Wow. O sea, en una entrevista ese güey les dice, yo uso esto y funciona así. Entonces no es 100%
inventado. Solo la teoría, pues sí, ¿no? Solo la parte de Burroughs, ¿no? Pero el resto sí. Pero es como una parte no muy conocida de todo este... De cómo llegó a conocer esa droga, ¿no? Ajá. Durante la visita a la casa del escritor, Kurt también visitó el acumulador de orgón, que no es otra cosa que un pequeño cuarto que se supone puede ayudarte a incrementar la potencia sexual, así como a curar otras enfermedades. Básicamente es solo un cuartito donde es como de madera, es un cuarto, tú te sientas y tiene una puerta como de estas de cocina que es de madera y un circulito de vidrio en medio para que veas. Como unos cuarzos o algo así. ¿Pero qué haces ahí o qué? Te sientas a curarte y a obtener potencia sexual. Ya que se te pare, ¿no? O sea, como... Sí, o sea, es que justamente ese es el pedo. O sea, tenías que entrar bien pinche drogado para sentir que te estabas curando, que estabas incrementando tu potencia sexual, ¿no? O ni drogado, o sea, simplemente, o sea, la gente creo que cree en eso, o sea, sí, lo estoy sintiendo. Es como concentrarse mucho, ¿no? Sí. Más bien, o sea, como... Es más bien como... sentir cómo baja la sangre, ¿no? No sé. A lo mejor podría funcionar como una especie de meditación. Ándale. Como un placebo, como que siento. Era todo muy, está muy bizarro. Muy loquito, Entonces, el acumulador de orgón. Científicamente se describe como concepto espiritual, pseudocientífico, descrito como una energía esotérica o una hipotética fuerza vital universal. Pues sí, o sea, no tiene fundamento científico, es nada más como que tú creas. En pocas palabras, tienes que entrar muy bien creyente puesto o muy drogado bien para puesto. sentir los beneficios de la máquina. El orgón. Cuando este encuentro llegaba a su fin, Burroughs le escribió una gran dedicatoria y le regaló un autorretrato. Supongo que Cobain salió feliz de la casa del escritor. Había cumplido su sueño, poder conocer a uno de sus autores favoritos y a una de sus grandes influencias. Poco después, cuando Cobain se había marchado, Burroughs le confesó a su asistente, citando: «Hay algo raro en ese chico. Fruncía el ceño continuamente y sin razón aparente, como si estuviera librando una batalla secreta, una feroz y despiadada guerra interna». Wow. Y quizá por esa razón y con motivo de su cumpleaños número 27, Burroughs le envió a Kurt un collage realizado por él, en el que se ve a Cobain saludando desde una habitación que es básicamente el acumulador de orgón. De hecho hay una foto. La dedicatoria decía: «Para Kurt, con mis mejores deseos en su 27 cumpleaños y que cumplas muchos más». Qué ironía. No. 44 días después de eso, Kurt Cobain estaría muerto. Y en realidad no hay seguridad si aún tuvo tiempo de recibir el regalo de Burroughs o si cuando lo recibió estaba sobrio para apreciar el regalo. Cuando Cobain murió, Burroughs fue frío. Citándolo: «Lo que recuerdo es la expresión moribunda en sus mejillas. Él no tenía intención de suicidarse, por lo que yo sé, ya estaba muerto». Ay, güey, no mames. Sí, ese güey. Pinche poeta, Sí. No sé que eras poeta. Burroughs sabía de lo que hablaba. La muerte y sus fantasmas llevaban décadas acechándolo muy de cerca. Desde el incidente en 1951 en Ciudad de México, donde los ingredientes fueron 37 años, alcohol y una pistola. Quizá William Burroughs trató de ayudar a Kurt, ya que como él lo pudo notar, aquel chico estaba perdido y luchando contra sus demonios internos. Probablemente quiso salvarlo o tratar de mostrarle que no estaba solo en el mundo como probablemente se sentía. William Burroughs murió 3 años después que Cobain, el 2 de agosto de 1997 en Lawrence, Kansas. Y así llegamos al final de la vida de nuestros dos protagonistas. O sea, Burroughs se murió en Kansas. ¿Pero ese güey de qué se murió? De viejo. Sí, ¿a qué edad? Ya estaba grande, ¿no? Ya tenía como 90 años. No, ya estaba una larga vida. Era como un Ozzy Osbourne, o sea, también Sí, cuántas exacto. drogas consumía Sí, ese o sea, güey. y fresco al final. Sí, o sea, Sí. pues lo que dijo de Kurt, de que lo veía raro, así como que estaba librando O sea, una era batalla y todo más eso. sabe el diablo por viejo que Ajá. por diablo. Sí, o sea, no era un pinche viejito ya decadente y como... Estaba lúcido. Ajá, Ándale. justo. No Ajá. tenía ninguna demencia, o sea, sabía bien qué pedo y todo. Y pues igual el collage que le mandó fue como, pues hay que animarlo, ¿no? Pobre güey, está muy chavo. Sí. O sea, tiene un año más que el doctor, ¿no? Así. Nada más uno. Y como, pero también uno de los amigos de William Burroughs hacía más cosas con recortes. ¿Eso tiene que ver con los collages? ¿O solo le gustaba hacer collage? Pues es que yo creo que era como parte de su misma forma de creación, ¿no? Como del arte. Está bonito. Porque se supone que los libros de Burroughs los puedes leer como en desorden.
O sea, puedes empezar a la mitad y saltarte capítulos y la chingada. Como un collage así. Y no pierden sentido. Quizás no tienen sentido. Tú les das el sentido. Puede ser también, ¿no? Sobre todo el del almuerzo desnudo. Por ejemplo, Yonki sí es una historia más lineal. Ajá. Pero el almuerzo desnudo y solo el es de como Interzone, anécdotas. Es como leer un diario, o sea. ajá, sí. Y el de Interzone también es como de, pues puedo empezar leyendo la última página y después me brinco en medio y después Y lo regreso. entiendes, ¿no? Ajá. Ajá. Wow. Y pues entonces, creo que la teoría en realidad es muy chiquita, la que lo sube, pero Lo rico es el chismecito. ajá, la historia que hay alrededor y de quién fue este güey y de cómo de alguna manera se encontraron. Coincidieron dos mentes tan atormentadas. Sí. La perspectiva de esas horas que conoció William a Kurt, de cómo lo vio. O sea, porque, o sea, ya cuando se muere, pues ya puedes decir, pues ya sé qué pasó, ¿no? Pero lo que le dice a su asistente en cuanto él se va, así este güey, o sea, se lo está llevando a la chingada, básicamente, ¿no? Era como interesante. Es un episodio que mezcla música y chisme de asesinatos. Y literatura. Y literatura. Sí. Ajá. Lo más divertido. Y pues así fue el desenlace de, pues, dos leyendas cada uno como en su ámbito. Y creo que los dos fueron como un tanto pioneros de lo que hacían. Sí. Y así funcionó William Burroughs y Kurt Cobain. Y las drogas. No usen la máquina, digo, el acumulador de orgón. Ni la No, el máquina de los acumulador de sueños. orgón no hace nada. La máquina de sí, es una sueños. mamada, o sea. Sí, la máquina de los sueños sí es. O Suena sea, medio raro. sí, Ajá. porque bueno, de hecho, o sea, si tú cuando te vas a dormir, tu cuarto está completamente oscuro, o sea, Ajá. el simple hecho de cerrar los ojos, bueno, a mí me pasa, sí se ven como, empiezas a ver como patrones, sí, como que te concentras en entiendo. eso. Ajá, Una sí. jirafa hablando contigo así. Quizás no tan así, pero sí empiezas a ver como figuritas y colorcitos, O como. ¿no? Sí. Ajá. Y entonces, o sea, eso si lo haces como con Con cierta música o con ajá, con cierto ruido. Y aparte las recrear eso de revoluciones- forma artificial y no natural, Ajá. como que Sí, justo. Y las revoluciones a las que daba vuelta este cilindro que según te afectan las ondas alfa del cerebro, pues yo creo que sí puede tener como alguna reacción, ¿no? En sí. el cuerpo. Ajá. Sí, o no en el justamente. sistema en la nervioso. mente. Ujú. Sí, porque al final de cuentas, pues sí es como una droga, ¿no? O sea, las drogas lo que hacen es alterarte. Esta madre pues también te está alterando de alguna manera. Pues sí, lo que decíamos de Pokémon. Bueno, Ajá, sí. o sea, la luz te puede causar convulsiones, te altera. Flashazos. Entonces, si estás como en este cuarto y así. Sí, es como empaparte de diferentes estímulos. Justo. Bueno, no sé, ¿les parece coherente o no que Kurt haya conocido esa madre con William Burroughs? Sí, yo creo que sí, o sea, eso suena bastante factible, ¿no? Sí, o sea, pero es como nada más un clavo más al ataúd, o sea, Sí, ya no se es la iba razón a principal. morir de todas maneras, o sea. Sí, o lo iban a matar. O sea, ya había un plan para... Sí, no. Pero esto aporta toda esa historia, o sea, como que la llena más, la hace que esté más caldosita, más sabrosita. Y aparte la recomendación, o sea, se la dio su ídolo, ¿no? Entonces, claro que la iba a seguir, ¿no? Ajá, le iba a O tomar. sea, digamos que en esa parte sí tuvo responsabilidad de William, Ujú. pero... Ay, de todas maneras en esos círculos se mueve mucho eso, ¿no? O sea, tampoco era como que le estuviera haciendo Nada, algo así como de mala onda, ¿no? Sí, o sea, no lo invitó como para, vente, güey, vamos a probar esto juntos. Pruébala, es cocaína. Sí, Ajá, justamente, o sea, no fue, pues sí, de mala Fue un onda. buen Sí, o sea, quizás si no la conocía con William, la iba a conocer con alguien más. Ujú. O algún otro tipo de droga, o sea. Sí, o a lo mejor él ya lo conocía, o sea, ella tenía su Su máquina virtual boy portátil. hackeado. Ajá, ya nada más con William. Si William dice que lo haga, lo voy a Lo hacer. voy a ¿no? hacer, ajá. Porque es mi ídolo. O sea, Porque eso- ¿cuánto no ha hecho él? ¿Qué podrá hacer yo, no? Ujú, justamente. Porque era el ídolo de una generación conociendo a su ídolo. Eso Sí, ajá, está- sí, sí. Ajá, justo. también. Pues una historia, pues, mucho chisme, ¿no? Mucho Uy, chisme. qué torre. Bueno, chisme y no, porque, Hechos. ajá, o sea, todo lo que hizo Burroughs, todo lo que les conté, sí está documentado. O sea, Ajá, todo sí. pasó. Las teorías de que que mataron a Kurt o no y todo eso, pues sí, hay cosas que flaquean en la investigación policial, pero al final de cuentas, pues, oficialmente se suicidó. O sea, también nosotros no estamos diciendo que sí lo mataron, sí lo mataron. Como lo de Paul que no está muerto, sí está muerto. Así llegamos al final. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Volvemos a repetir. Bueno, es que aparte, volver a hablar de Kurt Cobain, o sea, hacer otro episodio de él sería como recaer un poco en esto. Hay más datos y sí hay más cosas, pero también creo que si les interesa el tema,
vean el documental de Kurt and Courtney y el de Soaked in Bleach, y ahí está muy bien explicado. También Montage of Heck está bueno. Ah, sí, también. Aunque Sí. creo que ese es más autocomplaciente por la familia de Kurt, porque Courtney lo produce hasta cierto punto. Está un poquito, bueno, yo lo siento un poco más sesgado. Sí, igual en redes vamos a estar subiendo el collage, ¿no? Que El le collage, mandó, porque sí. sí hay foto, ¿no? Sí, Entonces están las vamos fotos. a subirlo y para que se den una idea de lo que le había mandado el ídolo al fan. Ajá. Y también está la foto de cuando Kurt ya se va con su autorretrato de William Burroughs. Y con la energía chido. sexual bien prendida. Y eso. Wow. Justamente. Y pues sí, ahí en redes va a estar todo el material visual para también como era el Dream Machine de Kurt. El Walkman, ¿no? El Amarillo, Walkman, dices. ajá, con Bueno, sus está. lentecitos y unos audífonos. Todo muy análogo. Sí. Buenos tiempos. Es como un visor de realidad virtual análogo. Está cool Está como chido. así. Ajá. Pero no lo usen, no lo intenten en casa. Bueno, no lo intenten. Sí, no. Sí, mejor no, para que luego nos vamos nosotros a estar en un podcast hablando de una conspiración, Sí, entonces pues no está chido. Y pues bueno, algo más que quieran decir, añadir, agregar, argumentar. Solo hay que romper el ciclo de recomendar máquinas de sueños. Y yo. Así, los sueños son los que vives. Ajá. Ya duerme. Yo sabía que eras poeta. Justo me gusta esa conclusión. No, así probando la máquina de Orgón, ¿no? Y está horrible. Sí. Sí, Si amigos. estos bastardos me mintieron. Estos bastardos me mintieron. Hasta la Sí. noche con tu nube, si estos bastardos me mintieron. No funciona para ni madre. Pero pues bueno, así llegamos a el final de este bonito episodio titulado Dream Machine, la máquina de los sueños, donde abordamos otro día de teorías. Y una nada conocida. Bueno, sí, no sé qué tan conocida sea. No, yo no la conocía, la neta. O sea, nada. No sé si alguien más descubrió esto. La verdad, cuando lo investigué y lo estuve escribiendo, sí me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante. Y de Sí. ahí también salen como algunos otros temas, pero les digo, ya volver a hablar en otro episodio como de Kurt tal cual, creo que sería como Redundante, ¿no? Entonces, de alguna manera puede ser un episodio doble. Hablamos de una conspiración, hablamos de los últimos Es días que igual de Kurt. está el del grunge, ¿no? O sea, también Ajá, ahí está- se toca un poco, ¿no? Ajá, Entonces, justamente. no, banda, ven los demás, mejor. Escuchen los Ajá, demás. escuchen los demás. Y pues bueno, así terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por recomendarnos. Espero que nos estén recomendando. Por favor. Y Ya pues, queremos dejar de trajar, ya que esta Ya, sea nuestra ajá. fuente principal de ingresos. sí, ya. Está cabrón escribir un guión a la semana. Entonces ayúdenos. Ayúdenos a solo escribir guiones. Y pues bueno, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que la próxima semana tengamos un episodio con una voz diferente. Y pues vamos a ver qué sucede. Sí, y si volvemos a hablar del Palacio Negro de Lecumberri Palacio Negro, o de Bob sí. Esponja. O los Simpsons también se prometió Ándale. mucho. Sí, yo creo que vamos a empezar a hacer como nuestro letterbox de episodios con jeringas, así, 3 jeringas, 2 3 jeringas y jeringas, media. ajá. Y así vamos a ir rankeando lo que vayamos haciendo o lo que nos vaya gustando. Va. Pues muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy y dulces sueños, banda. Bye. Adiós, mundo. ¡Cámara! ¿Qué tal si la máquina de sueños son los amigos que hicimos en el camino?